Señor, tengan todos muy buenos días. Vamos a continuar con la exposición de la santa palabra de nuestro Señor. Los invito a ponerse de pie y abrir sus Biblias. Les leo en la versión Reina Valera, para los que tienen la versión NBI. En Mateo capítulo 10, del versículo 26 al 33. Mateo capítulo 10, del versículo 26 al 33. Dice así la santa palabra de nuestro amantísimo Padre. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aun vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Santo Señor Jesucristo, amado esposo de tu iglesia, en esta mañana nos acercamos de manera reverente y solamente por tus méritos al trono de la gracia del Padre Celestial, Creador de todo el universo. Esta mañana queremos escucharte a ti, hablar a nuestros corazones por medio de tu Espíritu. Señor, asiste a este siervo inútil, que simplemente es un vocero del Rey de Reyes y Señor de Señores, que simplemente soy un siervo tuyo, al igual que dijo Pablo, siervo tuyo soy. Qué mejor que ser siervo del Señor del universo. Padre eterno, esta mañana, que sea tu Espíritu Santo ministrando, exhortando, redarguyendo, dando consuelo, dando crecimiento a esa semilla plantada por medio de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, no yo, tú, Señor, diciendo a tu pueblo cada una de las palabras que tú has preparado en este día. Sé tú ministrando, no yo. Sé tú exaltado y no este hombre, que si no fuera por tu inmensa gracia y misericordia, aún estaría muerto en sus delitos y pecados. Padre, sé tú exaltado. Solamente a ti sea la gloria en tu iglesia, por siempre y para siempre. Amén. Amén. Hermanos, antes de empezar con el sermón, quisiera hablarles de una historia que va muy de acuerdo con el tema. Nosotros somos reformados, conocemos la historia de la Reforma, conocemos a los pre-reformadores, desde el siglo XII, XIII, en el siglo XVI con los puritanos. Conocemos la historia, pero ¿cuántos de ustedes escucharon del alemán? En inglés se pronuncia John Hus. Para nuestro idioma sería la traducción Juan Hus.
¿Cuántos han escuchado de este hombre? Él nació en Husenitz, un pueblo de Bohemia, allá en Alemania, alrededor del año 1380, unos años antes de la muerte de Juan Wycliffe, también un gran reformador, que iba en contra de todo lo que era el papado y su diabólica enseñanza. Juan Wycliffe murió en el año de 1383, ya viejo y con mucho recorrido. Él fue la influencia, Juan Wycliffe fue la influencia de este hombre del cual les quiero hablar hoy, de Juan Hus. Mientras estudiaba en la Universidad de Praga, de la cual luego llegó a ser el decano, este reformador estaba impactando grandemente con sus prédicas, por lo cual no pudo escapar a la atención del papado, a la atención del Papa y de todos sus partidarios, contra los que predicaba muy vehementemente o apasionadamente, se podría decir. Los escritos de Wycliffe se habían expandido por todo Bohemia, así que el arzobispo de Praga, la ciudad donde se encontraba Juan Hus, emitió un decreto para evitar el crecimiento de los reformistas. Condenó los escritos de Wycliffe, y a pesar de las protestas de Juan Hus, el arzobispo prohibió rotundamente, incluso a 4 doctores de la Universidad de Praga, que predicaran el Evangelio, debido a la influencia y las enseñanzas de Wycliffe. Así que, debido a las protestas de Juan Hus, él fue citado a comparecer delante y personalmente en la corte de Roma, para que respondiera a la acusación de predicar errores y herejías, porque así es como lo veían a él, como un hereje. El doctor Hus se disculpó. ¿Por qué? Porque no pudo ir a Roma. Y en esa disculpa fue ayudado por el rey de Praga y de Bohemia, por la reina, la nobleza y por la universidad en la cual él era decano. Sin embargo, el cardenal lo declaró contumaz, es decir, rebelde, por lo cual fue excomulgado de la iglesia y ya no pudo predicar más. Entonces Juan Hus apeló a un concilio, pero sin esperanzas, ya que ahora no simplemente fue excomulgado él, sino todos aquellos que compartían sus enseñanzas. Entonces, lo que él hizo fue volver a su pueblo natal, Husenitz, que era un pueblo en Bohemia. Volvió y allí continuó predicando el Evangelio verdadero, y con sus escritos constantemente iba en contra de la enseñanza diabólica del papado. Entonces, incluso defendió las enseñanzas de Wycliffe acerca de la Santa Trinidad. En 1414, unos años después, convocaron a un concilio en Constanza, Alemania, a la cual llamaron a Juan Hus, con el único fin de aplastar el avance de la reforma. Y Juan Hus fue llamado por medio de engaños. El emperador de ese lugar le ofreció un salvoconducto, resguardando su vida para que el papado no pudiera tocarlo. Y Juan Hus asistió a Alemania y se sorprendió, porque al pasar por las calles y por las carreteras él fue bien recibido. Todos aclamaban el nombre de Juan Hus, porque sus enseñanzas habían crecido. Y él llegó en un momento a pensar: ahora veo que mis peores enemigos están en Bohemia y no en Roma. Poco después que llegó a esta ciudad en Alemania, a
arribaron también sus acusadores, 2 hombres. Uno se llamaba Stephen Pallet y el otro se llamaba Miguel de Cassis. Estos 2 hombres empezaron a escribir un conjunto de 40 artículos en contra del reformador Juan Hus. Cuando se enteraron que Hus estaba en la misma ciudad, lo arrestaron y fue llevado como prisionero a la cámara del palacio. Esta injusticia fue denunciada inmediatamente al Papa y se apeló al salvoconducto que aquel emperador le había ofrecido. Pero el Papa negó rotundamente el salvoconducto y exclamó: yo no estoy atado al emperador. Mientras Hus estaba encerrado, condenaron las enseñanzas de Wycliffe totalmente e hicieron quemar los restos de su cuerpo muerto y los echaron al río, haciendo referencia a que ese cuerpo saldría totalmente de este mundo, al igual que sus enseñanzas. Mientras tanto, la nobleza de Bohemia y Polonia, el lugar de donde venía Juan Hus, intercedieron por él, pero lo único que consiguieron fue que su voz fuera escuchada antes de ser condenado por un comisionado. Sin embargo, todo esto solamente acortó el final declarado de la vida de Juan Hus, que fue muerto en la hoguera al final, acusado injustamente y llevado con engaños. Murió por el Evangelio. El tema en este día es la confianza en Dios, que es mayor que el miedo a los hombres. He titulado a este sermón La confianza en medio del temor, y lo he dividido en 4 porciones. La primera, que se encuentra en el versículo 26 y 27, dice: la disposición de la confianza en medio del temor. La disposición de la confianza en medio del temor. Seguidamente veremos la base de la confianza en medio del temor. La base de la confianza en medio del temor. Como tercer lugar, veremos la razón de la confianza en medio del temor. La razón de la confianza en medio del temor. Y por último veremos la consumación de la confianza en medio del temor. La consumación de la confianza en medio del temor. Pasemos pues a desarrollar nuestro pasaje. Dice, para desarrollar el punto 1, la disposición de la confianza en medio del temor. Versículo 26 y 27. Así que no los temáis. ¿A quién van dirigidas estas palabras? Jesucristo anteriormente estaba primeramente llamando a sus discípulos que fueran apóstoles ahora enviados para pregonar el evangelio de la liberación del pecado. El avance del reino ahora estaba siendo puesto en manos de estos hombres. Vimos también las advertencias que se les dan. Les dice: ustedes serán enviados como ovejas en medio de lobos, serán azotados sin lugar a dudas, serán acusados ante gobernadores y reyes, entregados a muerte por sus hermanos, incluso sus padres los entregarán, sus hijos los aborrecerán, serán perseguidos. Pero estas advertencias estaban estrechamente relacionadas a lo que su propio maestro, aquel que fue llamado el siervo sufriente por el profeta Isaías, aquel de quien los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. También le decían: este es blasfemo, y muchas acusaciones viles e infundadas. Este maestro llamado Jesús ahora les dice: así que no los temáis.
Pero hermanos, ¿qué es el temor? Podríamos definirlo de esta manera. El temor tiene un sentido de huida, provocada por el hecho de estar totalmente atemorizado. Puede provocar correr. ¿A saber por qué? Por tener miedo o terror delante de algo superior a nosotros. El temor es una reacción afectiva ante la amenaza de un mal. Se teme a un poder superior, es decir, una potencia amenazante. También tiene la connotación de temor reverencial. Es más que simple temor, es una actitud con que una persona reconoce el poder y la condición de sí mismo delante de lo que se encuentra. Eso provoca también reverencia y se le rinde debido respeto. Entonces, esta palabra tiene un solo significado, pero puede tener dos connotaciones. Una, un temor de salir despavorido, huir delante de eso que te amenaza, y otra es un sentido de adoración, de alabanza, de un temor reverente. Entonces, ¿a quién no temer? ¿Por qué Jesús les da esta disposición de no temer? Pues la respuesta más próxima, según el contexto, es que no debemos temer a los lobos, ya que somos ovejas. No debemos temer a aquellos que vienen de parte de su padre el diablo, pues el único fin de estos es matar y destruir. Pero ¿cómo no temerlos si nosotros somos ovejas, simples cobardes, que por nosotros mismos no podríamos tener valor? ¿Cómo no temer delante de la opresión del enemigo? Jesús, al momento de decir a sus discípulos, no los temáis, les está dando una orden. Es una orden explícita que les llama a no ser atemorizados por aquellos perseguidores. A partir de este momento deben dejar de tener miedo de ellos. Pero el hombre es como una gacela delante de un león. ¿Qué es lo que haría una gacela si enfrente tiene un león? Lo primero que le indica su instinto es que ¡corre! Estás amenazada, tu vida corre peligro. Sí, es cierto, somos cobardes y en peligro de extinción, pues nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y junto a sus secuaces, en ese momento los fariseos buscan a las ovejas de los prados del buen pastor para destruirlas. Sin embargo, nosotros, pobres ovejas cobardes, solo podemos llegar a no temer al enemigo por medio de Dios, por medio de ese buen pastor. Solamente Él nos puede dar esa seguridad para no temer. Hermanos, ese verbo no temáis viene del griego phobos, y debido a su construcción gramatical significa que tendremos miedo, y eso Dios lo sabe. Tendremos miedo en ese momento, pero para no temer debemos confiar, y ese confiar viene de Dios. No es algo que el hombre puede realizar en sí mismo. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Este don de la fe, este confiar, es un don que proviene de Dios y solamente de Él. Y esa es la manera, la única manera en la cual no temeremos en medio del temor. En otras palabras, es la única forma en que confiaremos en medio del temor. Ahora, les dice, no temáis, pero les da 4 principios fundamentales por los cuales no deben temer. Versículo
26. Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado. La segunda palabra, la versión NBI la traduce revelado, y es justamente lo que significa. Estas dos palabras provienen del griego apocalipsis. ¿Qué significa eso? Vamos a Apocalipsis y denota el mismo nombre. ¿Qué significa? Revelaciones. No hay nada que esté en este momento sin revelar, que en lo futuro no vaya a ser revelado. Entonces, lo primero, o el primer principio, es que no hay nada encubierto, porque llegará el momento en el cual esto que está cubierto haya de ser manifestado. Es como en los actos de magia. ¿Cuántos han asistido a un circo? Cuando los magos cubren a la asistente para que no la vean, cuando se escabulle por medio de un escondite secreto para salir por otro lugar del escenario. Sin embargo, dice Dios que no hay absolutamente nada en este mundo que esté cubierto con un velo que Él no alcance a ver. Sin embargo, a los ojos de los hombres, aún estas cosas pueden estar veladas. Aún esas cosas tan simples que para nosotros parecen magia. Nosotros no podemos ver lo que sucede en esa puerta secreta por donde la asistente de ese mago se escabulle y milagrosamente aparece en otro lugar. Pero Dios dice que al final todo esto que está cubierto para nuestros ojos físicos, estas palabras, estos hechos, esta nueva vida, este nuevo ser será revelado en un momento determinado. El segundo principio se encuentra en el mismo versículo 26. Ni oculto que no haya de saberse, pero no hace referencia a lo mismo. Este segundo principio nos muestra que si hay algún secreto, finalmente será contado. Que si hay algo en lo más profundo del mar escondido, como un secreto de los piratas, algún día saldrá a flote y se podrá ver ese supuesto secreto. Sin embargo, este verbo que se traduce como oculto en el griego es el verbo cripto, de donde viene cripta, ya que está en lo profundo, en lo más profundo de la tierra. Es como ocultar un cadáver en un sepulcro y meterlo o enterrarlo 6 metros bajo tierra. Aparentemente no lo vemos y está en lo secreto. Pero eso que está oculto, dice Dios, un momento determinado habrá de saberse. Saldrán a la luz. Entonces, no hay nada en lo profundo de tu ser, hermano, hermana que estás presente, no hay nada en lo profundo de tu corazón que en el futuro no haya de darse a conocer delante de Dios. Ese es el segundo principio. El tercer principio se encuentra en el versículo 27. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Todo aquello que Jesús les ha dicho, les ha enseñado acerca del reino, ahora ellos están encargados de sacarlo a la luz. Todo lo que este maestro de maestros les ha venido enseñando a lo largo de este tiempo, ahora ellos están encargados de mostrarlo y enseñarlo también a las personas en público. Por esto mismo, no deben temer, dice él, ya que todo lo que Jesús les ha enseñado hasta ahora es cierto, es veraz. Pero no solo eso, todas las
enseñanzas de aquel rebelde Jesús, como decían los fariseos, de aquel contumaz que no se quería poner bajo el reinado de Roma. Todas esas enseñanzas merecían condenación de los hombres. Ellos iban a ser perseguidos, porque estas enseñanzas alborotaban a las gentes. Iban a ser acusados, así como Pablo y Silas en Hechos capítulo 16, versículo 20, y dice: y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Ellos iban a ser vistos como alborotadores de la sociedad, debido a las enseñanzas del reino de los cielos. Ese es el tercer principio. Y el cuarto principio de este punto es lo que sigue en el versículo 27. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Todas las cosas que de mí oíste, les está diciendo Jesús, desde este tiempo presente, cada una de las palabras que diligentemente habían escuchado de Jesucristo, ahora debían ser proclamadas desde los lugares visibles. No debían ocultarse. Debían subir a los lugares más visibles de aquel entonces, que eran las azoteas, y gritar denodadamente: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este fue el mensaje con el cual Jesucristo les mandó. Hermanos amados, estos cuatro principios o mandatos de no temer a los hombres está dirigido a creyentes que están intentando ocultarse entre esos lobos rapaces por el temor a ser dañados. Dios sabe que en lo más profundo de tu ser ya has sido regenerado, pero por el miedo a salir de tu comodidad, o simplemente estás bien entre la manada de lobos a la cual estás acostumbrado a vivir y están alrededor tuyo. Pero hermano, Él te dice: no te engañes. No hay nada velado, ni hay nada secreto que no sea revelado o conocido por Dios. Y Él se encargará de hacerlo saber a los hombres. Sin embargo, a ti te dice: no tengas miedo, pero tampoco te acomodes a estar en lo secreto o permanecer en el incógnito. Recordemos a Lot, recordemos cómo vivió en Sodoma y Gomorra, acostumbrado a ellos, personas perversas, corrompidas totalmente, y que al final se habían dejado influenciar tanto por ese mundo inicuo y lleno de maldad, que fue capaz de decirles: hermanos, en Génesis 19:17. Pero Santiago, versículo 4, en el capítulo 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque ¿qué amistad hay entre la luz y las tinieblas? A ti, cristiano, seas niño, seas joven, seas señorita, seas un hombre y una mujer casados, a ti te pregunto en esta mañana: ¿aún sigues rodeado de Sodoma y de Gomorra, intentando mantenerte en lo oculto, igual que Lot, acostumbrado y adormecido en este mundo de maldad? No podrás, hermano mío, por mucho tiempo permanecer en lo oculto, porque es Dios mismo que se encargará de sacarte a la luz. Porque no se enciende una luz y se la pone donde no se vea, pues Dios enciende velas pequeñas en este mundo
y las hace brillar por medio de la luz del Espíritu Santo, para que proclamen a gran voz el evangelio del reino a este mundo impío. Así que tú, hermano, si eres una vela que ha sido encendida por medio del Espíritu Santo, no te podrás esconder por mucho tiempo, porque lo que hay a tu alrededor son tinieblas. Hermano, no te dejes influenciar con este mundo, al igual que Lot, que intentó entregar al final a sus hijas a esos sodomitas perversos, en vez de confiar en el temor de Dios. ¿Será prudente acaso temer a los hombres? Así que Jesús dice a sus discípulos una vez más: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. Eso nos lleva al segundo punto. En segundo lugar, veremos la base de la confianza en medio del temor. En la misma disposición de no temer, y con todo lo que les dije acerca del no temer, continuaremos desarrollando este tema. Este fundamento de la confianza en medio del temor es provocada por otro temor, que tiene dos implicaciones. Este temor ahora y este no temor nos muestran dos cosas en el texto. Una es negativa, por lo tanto es una amenaza a los lobos que buscan matar y destruir. Y la otra es positiva, por lo tanto alentadora para las ovejas cobardes de los verdes pastos de Jesucristo. La primera parte negativa lo encontramos en el versículo 28. Jesús les dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Nuevamente dice Jesús a sus discípulos enfáticamente y dándoles una orden que no deben temer, ni ahora, ni más adelante, ni al momento de morir. ¿Y a quiénes no temer? Nos dice: a los que matan el cuerpo. Hermanos, no debemos temer a esos hombres que matan el cuerpo. Recordemos el primer homicidio de la Biblia. ¿Quién lo perpetró? Caín, descendiente de la serpiente, de la simiente diabólica. Él, como siervo de su padre el diablo, fue llevado a matar a su hermano Caín, a su hermano Abel, que era parte de la simiente de la mujer, por medio de la cual vendría. Y él pensó que había logrado su fin al matar a Abel. Sin embargo, no fue así, porque Dios, que es perfecto en su providencia, ya había predeterminado estos acontecimientos. Sin embargo, el diablo muchas veces intentará enviar personas, súbditos de su reino inmundo y terrenal, para amenazar a los hijos del reino celestial. Pero Jesús les dice y les da una gran esperanza: mas el alma no pueden matar. Ningún hombre tiene poder sobre el alma, ningún ser humano tiene poder sobre el ser mismo de las personas. Ellos no pueden tocar eso. Sí, pueden tocar tu cuerpo, pueden enviarlo a la prisión, pueden condenarte delante de un juzgado, pueden acusarte injustamente de pecados que tal vez ni siquiera cometiste. Pero hermano, estar confiado en Cristo, porque tu alma no puede tocar. Jamás tendrá el hombre poder para destruir el alma. No puede ni podrá, ya que eso solamente lo puede hacer Dios.
Y eso nos lleva a la segunda implicación positiva del versículo. Dice el versículo: temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermanos, temed reverentemente a aquel que sí puede destruir, y no solamente tu cuerpo, sino tu alma eternamente en el infierno. Job en el Antiguo Testamento dice: he aquí, aunque él matare, o aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Hermanos, esta es una gran esperanza, pero también debe provocarnos un temor que nos hace temblar lo más profundo de nuestro ser, lo cual debería llevarnos a postrarnos en el suelo y poner nuestras caras en la tierra. Dios puede destruir no solamente el cuerpo, sino el alma. Dice también Job: en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Job estaba seguro que Dios, tanto como era el dador de la vida, Él también podía quitarla en el momento que a Él le plazca. Sin embargo, en Él está el alma de todo ser viviente, y Él es el único que puede decidir si destruirlo eternamente en el infierno o llevarlo junto a Él a su reino celestial. El Dios soberano por todas las cosas, por sobre todo lo que existe, hermanos, tiene el poder para quitar la vida. Sin embargo, eso solo es el principio de este fundamento, ya que dice que debemos tener temor a aquel. Ahora, este temor delante de aquel sí tiene el mismo significado: huir, correr, escapar, porque ¿quién no va a estar incontroladamente asustado ante la gloria de un Dios santo, siendo nosotros inmundos y llenos de maldad? Sin embargo, Dios mismo da la respuesta. De Él mismo viene el temor reverente, puesto que su presencia o su voz o su santidad haría que cualquiera que la viere caiga muerto inmediatamente. También Él es capaz de sostener a aquel que esté delante de Él y darle la posibilidad de estar en su presencia. En Isaías capítulo 6, versículo 5 dice: entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías profiere con un gran temor y reverencia: ¡ay de mí! Que podría traducirse también: maldito sea yo que soy muerto. Isaías comprendía que debido a su inmundicia no podía estar delante de Dios. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios lo capacita para que pueda estar delante de Él. Entonces envía un ángel con un carbón encendido del trono de Dios y va y purifica sus labios para que dejen de ser inmundos. Lo capacita de forma tal que pueda pregonar
las palabras que Dios mismo le iba a dar en la visión. Dios mismo nos capacita para no temer, o más bien, Dios nos capacita para confiar en medio del temor. Hermanos, la palabra de Dios dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. También el apóstol amado por Jesucristo escribió en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, en la visión: y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Escuchen bien lo que dice: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Temed a Dios, dice Juan en Apocalipsis, temed a Dios y dadle gloria. Ven la construcción, el temor de Dios, el miedo que debe provocar su santidad en ti, pero la capacitación que Él te dará para darle la gloria de manera reverente. Amén. Solamente Dios nos puede dar ese temor reverente. Primeramente, hermanos, miremos que Jesús nuevamente nos dice: no tengan miedo, estén confiados, ya que sus perseguidores lo único que pueden dañar es este cascarón externo. Lo único que pueden llegar a tocar es nuestro cuerpo físico, pero jamás tocarán nuestras almas, porque las almas provienen de Dios. Él dio el aliento de vida en Adán cuando lo creó, y Él mismo le quitará ese mismo aliento si a Él le place. Ahora bien, en este lugar hay dos tipos de personas: unas que no temen y otras que temen a Dios. A aquel que es capaz de destruir alma y cuerpo eternamente y para siempre en el infierno. Si eres de los que no teme a Dios, preocúpate y empieza a poner tu vida en alerta roja, pues estás en peligro de extinción eterna. Tu vida corre peligro. Estás bajo las manos del Todopoderoso. Dicho por el escritor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 31: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amigo, tú que no tienes temor de Dios, pobre necio, porque Dios se burlará de ti y de tu arrogancia. Al igual que la sabiduría de este mundo, estás buscando un medio de conocimiento mundano para llegar a la vida eterna. Oh, cuán triste será tu fin cuando estés compareciendo delante del Juez Supremo del universo, delante del cual nada está velado, sino que todo saldrá a la luz. Y si las bases de tu confianza no están en el temor de Dios y no provienen de Él, créelo, tu fin es la destrucción eterna, en cuerpo y alma. Hermanos, eso nos lleva al punto 3, la razón de la confianza en medio del temor. Jesucristo les dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Hermanos, en ese tiempo los pajarillos eran vendidos casi por nada. Actualmente podríamos decir que esos pajarillos valdrían como 50 pesos colombianos, y eran 2 pajarillos que valían casi nada. Y Jesús, Dios mismo, cuida de ellos y se preocupa por ellos y les da alimento. También les dice: así que no temáis. ¿Por qué? Porque vuestros cabellos están todos contados.
Hermanos, ¿cuánto vale un cabello en el mercado? ¿Alguno puede comprar un cabello en el mercado? No, porque no vale nada, pero aún así Dios los tiene contados. Para Dios hasta tus cabellos tienen valor. ¿Saben por qué? Porque los hijos del reino valen mucho para Dios. No por ellos mismos, sino por su gloria. La providencia general de Dios con respecto a todas sus criaturas creadas. Y la providencia especial que tiene con todos los hombres escogidos dan lugar a algo muy especial, y es la vigilancia que ejerce en favor de quienes no solo son creación, sino también redimidos por Cristo. No temáis, hermanos, porque muchos de vosotros valen más que estos pajarillos. Tienen mucho más valor para Dios. Así que confiad cuando entréis en temor. Porque recordemos quién nos vigila. El Todopoderoso, que puede enviar cuerpo y alma al infierno. Pero también ese Todopoderoso puede enviar alma y cuerpo redimidos a la presencia de Cristo. La consumación final y el punto 4 que voy a tocar habla de dos cosas. La consumación de la confianza en medio del temor nos muestra primero una consumación positiva, y Jesucristo te la provee. Dice el versículo 32: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. ¿Y dónde está su Padre? En los cielos. Los 12 estaban siendo enviados a proclamar el mensaje del Rey. Sin embargo, este mensaje no debe ser fríamente llevado, ni solamente debe ser una recitación de palabras memorizadas. Debe ser una vivencia real del cambio de vida que ha ejercido el Evangelio, esas buenas nuevas en ti. La consumación positiva nos lleva a confiar temerosamente, aunque parece una contradicción, nos lleva a confiar temerosamente en Dios, a confiar en aquel que nos llevará junto a Él a su reino celestial, y que delante de su Padre dirá: esta es mi esposa amada, la cual yo mismo redimí. Esta es mi esposa que ahora, completamente santa y pura, te la entrego a ti, Dios y Padre Todopoderoso. Así nos entregará Jesucristo en el día final a aquellos que creemos en Él, santos, ataviados de buenas obras y de santidad que provienen del Espíritu Santo, simplemente por Cristo. Pero la segunda es una consumación negativa. Todos aquellos que no tienen temor de Cristo mismo y no confían en Él, les dice: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es una advertencia grande a aquellos que no confían temerosamente en Cristo. Hermanos, quisiera